Oscar Tuma, ¿cómo anda, abogado? Buen día. Estela, Fito, un gusto estar acá y poder hablar un poquitito de la causa Iqbal Bolaños. Pero, bueno, en realidad que acá hay causas que tienen 30 años también, ¿verdad? Sí. Que sin definición en algunos casos. Pero esto no es justicia. En primer lugar, vos hiciste una pregunta si se hizo justicia. Y se va a hacer justicia cuando estemos dispuestos a decir la verdad y cuando estemos dispuestos a aceptar la verdad en primer lugar. Si no, nunca se va a hacer justicia ni va a existir paz. Y eso es para todos, abogados, víctimas y periodistas. Cuando estemos dispuestos a decir la verdad y aceptar la verdad. Y cuando realmente tengamos la capacidad de ser pragmáticos. Ahora, hace un minuto vos tuviste una actitud que cualquiera va a aplaudir, pero fue una actitud que si se lleva adelante va a causar un daño terrible. O sea, queriendo hacer algo bueno, Claro. puede causar un daño terrible, porque no se le puede pagar a 10 y dejar de pagar a 300. ¿Y por qué no se le pagaría a 300? Y porque la plata solamente hay 20 mil millones de guaraníes. Hace 3 meses, 10 víctimas o 12 cobraron casi 300 millones de guaraníes cada una. Llevaron más de 3 mil millones. El 30% de la plata llevaban entre 10. No sé, ¿y por qué se le pagó a ellos y no se le paga a la señora? Y se cometió el error, por eso no se paga más ahora, porque tiene que caer la última sentencia. Esta no es una carrera de velocidad. Cada juez es más lento, cada expediente tiene incidente. Entonces, vos me preguntas, ¿cuál es el sistema? Tiene que recaer la última sentencia, los montos te puedo asegurar que cuando vos haces el cálculo, los montos van a superar los 400 mil, 500 mil millones de guaraníes. Y el juez va a decir, bueno, no, ahí está plata. ¿Cuánto hay? Y hay 20 mil millones. Y hay que hacer un prorrateo ahí y distribuir. Es como cuando la sociedad se va a quiebra, debe más, pero termina distribuyendo lo que tiene. Pero estamos hablando de 3 millones de dólares, más o menos, nomás lo que hay entonces. Así es. Ahora se recuperó el súper, que quedó también, y esa plata tiene que sumarse a esto. Por eso es que yo presento una ley y digo, acá lo inteligente es hacer ya, y eso sí tenemos que pedirle al ministro de Corte, que se prorratee la plata, de acuerdo, como yo presenté la ley, porque lo que ya cobraron fue una ley que he presentado, es fallecidos, lesionados graves y lesiones leves, y proporcionalmente ir pagando lo que existe. Porque ¿de qué te sirve seguir litigando? Porque hay causas que están en primera instancia recién, seguir litigando y llegás vos, después de 16 años pasó, van a pasar otros 5 o 6 años más y tu plata cada vez va a valer menos y terminás vos recibiendo nada. Cuando esto yo propuse al inicio, cada víctima iba a recibir alrededor de 250 millones de guaraníes, la plata que existía, no se quiso. Hoy cada víctima de lo que existe y de las víctimas que todavía tienen derecho, y hay que agregarles también a las que perdieron los derechos por cuestiones procesales, y va a distribuir 30 millones como máximo para cada una. Esa es la realidad, por eso es que tenemos que nosotros manejar realidades. Yo puedo tener una sentencia, porque tengo 130 víctimas, puedo tener una sentencia de 500 millones para cada víctima. Sobre 100 víctimas estamos hablando de una suma que no existe. Entonces, ¿qué van a cobrar? Y van a poder cobrar lo que existe. ¿Cómo se determina la suma? De lo que hay, digo, en general. Esos 20 mil millones. Y lo único que hay es lo que es la plata del seguro del súper. Ajá. Y el monto que tiene que pagarse por la expropiación del supermercado. Esa es la plata que existe. Y todavía falta pagar derechos de los trabajadores, falta pagar honorarios de los abogados, tanto de los querellantes, de los defensores, de todos los que tuvieron participación, y tiene que pagarse a las víctimas. Yo he presentado ahora un proyecto, antes de dejar de ser diputado, como una especie de punto final, y que se pague a las víctimas directamente de lo que hay con esa escala de prorrateo. Los fallecidos, lesionados graves y lesionados leves, así como el Estado en su oportunidad pagó, que también fue un proyecto que he presentado. Si no, no vamos a encontrar una solución, vamos a seguir litigando, y yo les puedo decir, para que se termine de pagar, y van a pasar todavía 6, 7 años. Pero entonces se crea una falsa expectativa. Claro que sí. ¿Pero por qué se genera una falsa expectativa? Porque no se explica bien. No se dice la verdad, usted dijo eso. Y porque no se dice la verdad. ¿Y quién tiene que decir la verdad? Acá vos le pediste al doctor Martínez Simón, que se puede ocupar de un caso. Él conoce, él sabe y él tiene la solución. Pero ¿cuál es la solución? Es hacer algo que en nuestro procedimiento no existe.
Entonces, por eso hay que hacerlo por ley, una especie de ley de punto final, como única vez, para el único caso, teniendo en cuenta las circunstancias. Porque son muchas víctimas las que todavía tienen derecho a una expectativa. Gente que falleció, gente que perdió su familia, que hoy se preocupa y dice, pero si yo tardo en mi proceso, cuando llegue ya no va a existir la plata. Y esa no es tampoco la finalidad. Y en o sea, la 16 finalidad años... esto es como el final de esto es como una quiebra de una sociedad. Claro. Se va a tener que distribuir lo que existe. Y hoy hay lo que gente existe se tiene que entregar nomás ya. Claro, y hay gente que puede tener la sentencia y ya va falleciendo incluso, ¿verdad? Así es. Me imagino. Ella hablaba tiene del 2014 y va a tener que seguir esperando hasta tanto caiga la última sentencia. ¿Y cuántas sentencias faltan? No, y falta muchísimo. Muchísima. Estamos hablando que faltan más de... Pero entonces hay una cuestión, doctor. Si el seguro pone esa plata, los países no pusieron nada. Hacer el cálculo, 20 mil millones, 16 años atrás. ¿Cuánto se devaluó esa plata? Porque Totalmente. sigue estando en guaraníes. Se pidió que se pase a dólares y nunca, No se aceptó. Nunca se aceptó. Pero digo nomás, los propietarios, ¿qué es lo que pusieron al final? La cárcel. Los propietarios pusieron lo que tenían ellos en su momento. Y La oye, plata pero- del seguro y se sacó departamento, se le sacó lo que estaba. Y a eso nombre de y ellos. tampoco eso es suficiente. Porque ahí tenemos que diferenciar también. Una cosa es la sociedad. La sociedad responde con sus bienes. Los accionistas en el ámbito penal responden por su responsabilidad de acuerdo al porcentaje de la acción. Paiva tenía solamente el 1,5% o 2% del paquete accionario. ¿Y quién tenía la mayor parte del paquete? Los hijos. Los hijos. Los hijos. Fuiste uno de los primeros abogados en plantear una acción civil. Recuerdo que te criticaron muchísimo en ese momento. Yo fui el porque- primero en plantear que se cuente la verdad, porque yo, personalmente, con un equipo, estudié el testimonio de más de 130 víctimas. Y mientras nosotros no contemos la verdad y no aceptemos la verdad, vamos a seguir discutiendo. ¿Y cuál es la verdad de la que usted habla? En primer lugar, manejar la causa civil como tiene que ser. O sea, que hay esto que yo le estoy diciendo, decirles, señores, esta es la plata que está, esta es la plata que van a recibir y esta plata cada vez vale menos. Entonces, distribuyamos, pónganse de acuerdo y hagan, incluyanle a las víctimas que perdieron los derechos, porque tampoco ellos tienen la culpa de haber perdido el derecho, tenemos que ser magnánimes con todos ellos. Salgamos los abogados de por medio, no hay problema. Yo estoy diciendo, nosotros tenemos más de 300 millones de gastos, no hemos cobrado absolutamente nada, ni pensamos cobrar, porque fue un compromiso que asumimos. Nos pagamos una fotocopia, Pero puede te llamar a cuestionaron- cualquiera de las personas. Te cuestionaron y llegaron a plantear que era prácticamente un acuerdo con los Paiva. Hasta ahora, después de 16 años, a quien le pregunte va a decir tenía razón. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, por más que cueste, uno tiene que hablar con la verdad. Y yo en aquel momento decía lo que estoy diciendo ahora. Distribuyen la plata entre las víctimas, que están, en aquel momento era 250 para cada uno, hoy es 30. Y vamos a encontrarnos a cada 6 años y ya va a ser 5 nomás lo que van a recibir. Porque se va devaluando ¿Y la quiénes plata. se oponen? Las propias víctimas no En quieren un comienzo se pusieron las Claro, propias la víctimas. propia víctima, porque pretendían que se haga justicia y que la justicia iba a responder con lo que valía la vida de una persona o lo que valía esa lesión que tuvo esa persona, grave o leve. Así Pero es. siempre se dijo, señores, si no hacemos un prorrateo, como se dice, de esto, vamos a quedarnos sin, algunos se van a quedar sin nada. Lo Ahí que pasa te- es que este tiene dos líneas, la penal, que es la condena a los responsables, y la civil, ¿verdad? Se mezcló un poco. La sociedad tenía que responder en el ámbito civil. Ajá. Y no se aceptó eso porque no se negocia la vida. vida. No tiene, y era difícil hacerle entender a Claro, algunas en personas, medio porque del también dolor. usaban como una cuestión política, que eso era lo inteligente. Y hoy yo vuelvo a plantear, si no hacemos esto, de distribuir lo que hoy existe, de acá a 6 años vamos a estar hablando de una distribución Y- mucho menor. Doctor, ¿y eso solamente se puede hacer con una ley? Y solo por una ley, porque no puede vos, la Corte no está autorizada a Claro. violar el procedimiento establecido y decir, vos vas a recibir 30, cuando que lo que tu sentencia dice es 400. Pero tu sentencia después vos tenés que llevar
a sumar todos y ahí entra la sociedad en una quiebra y la sociedad dice, yo no puedo pagar esto, pues la sociedad sigue litigando. Claro, quiero entender entonces, porque muchas veces uno desde el desconocimiento, desde la pasión, hace un comentario como el que me tocó hacer a mí recién, porque no puedo entender que exista una sentencia y que esa persona no pueda recibir lo que dice la sentencia, porque la justicia le habilitó a ella para que ella pueda cobrar ese dinero, Son ¿verdad? varias personas que están en esa situación. Son varias personas. El monto que se pagó, encima se pagó de forma irregular, pero eso el Poder Judicial va a tener que reponer. ¿Por qué? Porque los que cobraron unas 12, 13 víctimas hace un par de meses atrás, cobraron de la causa penal, de la indemnización en la causa penal. Pero la indemnización en la causa penal solamente tiene que ser en relación a los condenados. En este caso, Paiva. Y Paiva solamente tiene el 1,5%. O sea, no podían pagar más de lo que le correspondía a él porque ya afecta derechos de otras víctimas. Entonces es una cuestión compleja. Y la única solución es hacer ese prorrateo y se puede hacer solamente a través de una ley porque vos no puedes violar todo el procedimiento establecido. La Corte no puede decir, bueno, vos tenés una sentencia que dice que es 350 millones, pero yo te voy a pagar 30. No, tiene que llevar a quiebra, la sociedad tiene que llamar a todos los acreedores. Y eso lleva su tiempo. Porque después que caigan todas las sentencias, la sociedad se vaya a quiebra y va a llamar a todos sus acreedores, trabajadores, abogados, víctimas, y le va a decir, señores, esto es lo que yo puedo pagar. ¿Cómo van a distribuirse? Y ahí entra otra vez en ese proceso. Entonces, estamos Qué triste realidad. para largo, ¿verdad? Qué triste realidad. ¿Y la sociedad sigue generando lucro ingreso de alguna forma? No. Eso está totalmente parado. Lastimosamente se está evaluando cada vez más la plata. Si no tenemos una solución rápida. Yo les digo de que haciendo un cálculo de lo que todavía falta, y mínimo 5 años. Mínimo 5 años y entrar a hablar otra vez después en cómo va a ser el proceso de quiebra. Por eso es que se necesita trabajar en una ley y que a través de una ley se decida pagar de forma proporcional conforme los daños sufridos. Acá me no hay derecho. con respecto al reclamo que nos hacía Miriam Flores, la sobreviviente que fue cajera, me dicen, el juez Zárate es del área penal y la demanda de la señora es civil, su abogado debe buscar cobrar en el ámbito civil. El juez no puede ordenar el pago en un ámbito diferente al de su competencia, me dicen. Porque en el ámbito penal, nuestro código te permite iniciar la acción penal, iniciar la reparación del daño dentro del ámbito penal, pero contra el responsable. Y en el ámbito penal, el responsable es Juan Pío Paiva, no la sociedad. La responsabilidad de la sociedad discutida en el ámbito civil, la responsabilidad penal es personal. Entonces Paiva tiene que responder por los daños y perjuicios en el ámbito penal, pero por lo que él tiene, no por lo que tiene otros accionistas. Y lo que tiene Juan Pío Paiva en la sociedad, su paquete accionario no llegaba ni al 3%. Y se pagó mal, pero por ese pago irregular que se hizo, como yo le digo a las víctimas, la justicia va a tener que reponer. El que paga mal paga 2 veces. No tienen la culpa las víctimas que ese juez en lo penal haya ordenado que se pague más de 3.000 millones. ¿Quién fue el juez? Y justamente el doctor Zárate. Ya. Creo que una anterior jueza. La doctora Victoria dijo, Sí, Victoria. entendí. Cuando se dio cuenta de lo que hizo, automáticamente ella se excusó y dijo, tío, pero lo hizo de buena voluntad. O sea, lo hizo de buena voluntad. Sí, lo pero hizo cumpliendo la ley. Pero hizo cumpliendo la ley. No hizo cumpliendo la ley. Porque si tenía que hacer cumpliendo la ley, tenía que cobrarle Prorratear. solamente a Paiva, no sacar la plata de la sociedad. Pero hizo de buena voluntad porque ella pensó que la reclamación solamente era de 15 víctimas. Cuando pagó y se levantaron todos los trabajadores que tienen cobro privilegiado y que hasta ahora no están cobrando, se levantaron todas las otras víctimas, ella se excusó y mandó al otro juez. Tiene el juez Zárate y lógicamente no puede pagar, porque no pueden llevar, si 12 víctimas llevaron más de 3.000 millones y 15, 20 más llevan toda la plata. Entonces tiene que llegarse y le dejar sin derecho a otras víctimas que también tienen derecho. Y esa no es la finalidad de un proceso como el que estamos llevando. Tuma, ¿el homicidio ahí fue doloso o culposo? Yo decía al inicio, tenemos que nosotros, en primer lugar, comenzar a contar lo que pasó y aceptar eso, por más que duela. A Juan Pío, a ellos se le condenó, no por la declaración y por el cierre de puertas, no se le condenó por eso.
se le condenó por la falta del deber de cuidado y por no respetar las ordenanzas municipales. Ahí cometieron ellos el dolo eventual por no hacer el servicio de la chimenea o no habilitar el supermercado. A ellos no se les condenó por el cierre de puerta o no. Es más, el juez dice, es una cuestión anecdótica, que no vale la pena ni discutir si se cerraron o no se cerraron, porque la responsabilidad acá recae sobre el incumplimiento de las normas municipales, recae sobre el incumplimiento a falta de deber de cuidado y mantenimiento de la chimenea, y ahí se da la responsabilidad de Juan Pío Paiva en la tragedia ocurrida. Si él hubiera respetado todo eso, no hubiera ocurrido esto. O sea, eso es lo que se tuvo en cuenta para condenarlo a 12 años. Y la realidad que acá se decía es, el fuego empezó a las 9. Sí. Ese súper, no es que no tenía alarma, claro que tenía, pero el fuego empezó entre el Cerro Raso y eso comenzó a agarrar todo. Nadie sabía. Vos estabas ahí, es como que acá arriba allá esté quemando. Cuando eso agarra todo, cede, cae. Y ahí empieza. Ahí se da una explosión gigantesca, que es la que se habla, y la llama comienza a buscar el oxígeno y va justo a la rampa y ahí comienza a salir por el estacionamiento. Nadie pudo reaccionar. Si tenemos que hacer justicia realmente, y acá decía una de las víctimas, se le condenó de balde al hijo. Yo te tengo que decir, se le condenó de balde. Él ni estaba ahí. Era un empleado más que se sentaba en un banquito. Y hay una fotografía donde se le ve a él desde afuera, cuando ya estaba incendiándose el supermercado. Él sale y se da una leyenda urbana, como se suele decir, dentro del entorno, que supuestamente él llevaba la plata. Se demuestra en juicio que llevaba la plata era la gente del cajero del BNF, y eso se demuestra en el juicio. Ahora, se hablaba de los guardias. Los guardias fallecieron. Claro. Al que se le condenó, el muchacho decía, yo corrí por mi vida, que me iba a quedar a cerrar nada. O sea, por eso yo digo, cuando estemos dispuestos como sociedad a hablar con la verdad, a aceptar lo que ocurrió, vamos a tener justicia y vamos a tener paz. ahora Mientras no estemos dispuestos a eso y sigamos nosotros creyendo lo que seguramente nos hace a nosotros sentir menos culpables, y vamos a estar así siempre. Lastimosamente esa es la realidad. Y yo te digo, sin ningún interés, 16 años después, y mantengo mi mismo discurso de hoy a 16 años atrás. Doctor Tuma, políticamente tampoco, este es el país de la impunidad, y políticamente tampoco se castigó al intendente de entonces, porque creo que un mes después hubo una tragedia similar en la Argentina, Sí. con la discoteca Cromañón, donde murió casi en las mismas circunstancias un montón de gente, con las mismas falencias también de poco control municipal, y el intendente Ibarra fue destituido. Acá no. Porque la atención lastimosamente se centró exclusivamente en Los Paiva. Paiva. Así como también quedó la responsabilidad de la intendencia, así como bien vos decís, quedó en la nada. Yo recuerdo que cuando había más de 100 querellas en el juicio de Paiva, cuando llegamos a la responsabilidad penal de los funcionarios, éramos 3 querellas nomás. O sea, el interés se centraba y la atención se centraba exclusivamente en qué se hace con Juan Pío Paiva. Bueno, Oscar Tuma, muchísimas gracias por venir. Y no puedo dejar y no puedo cerrar y no puedo dejar de aprovechar este momento para preguntarle a Oscar Tuma, ¿qué sabe del caso Juliet? Te voy a responder, porque es un caso complejo, pues te voy a responder de la siguiente manera. A ella le ocurrió algo, en algún incidente que es difícil de determinar, cuya responsabilidad del incidente es de la pareja, de la madre y de la madre. Del padre, del padrastro y de la madre. Ese incidente es culposo, doloso, con un dolo eventual, no lo sé, pero a ella le ocurrió algo en algún incidente poco claro. Un incidente trágico. Sí, para mí sí. Doctor, vos rechazaste y saliste prácticamente del caso cuando pensaste que te iban a pedir defender a la mamá. No, es que pensé, me pidieron. Yo ingreso a través de una organización que se llama Ni un Niño Más, con quien yo no. El estudio trabaja hace años, tenemos como 7, 8 causas, hasta de colegas de ustedes, de hijos que son abusados, y nosotros hacemos una defensa gratuita. Y la condición es, porque en estos tipos de hechos punibles
siempre la responsabilidad está en el entorno familiar. Entonces siempre viene una presión más temprano o tarde. Entonces la condición es entrar para saber la verdad. En esa condición ingresamos a esta causa. Y el padre, que yo no sé si está locamente enamorado de su expareja o realmente está ocultando algo, él me pedía que solamente nosotros acusemos y persigamos a la pareja. O probablemente pensaba en su otra hija, ¿verdad? No sé, pero es una cuestión que hay que, por eso te digo, o un loco enamorado o una persona que está escondiendo algo. Y no quería que prácticamente se le impute alguna responsabilidad a la madre, y eso es imposible. Porque el hecho punible por el cual está imputada la madre, la falta del deber de cuidado, recae sobre ella. Es más, el agravante se da en torno al familiar más directo. Ella se expone a una pena de 10 años. Y como vos no vas a querellar a ella y vas a querellar a la pareja. Eso no tiene sentido. Por eso se entiende de que ella no dice nada y él tampoco dice, los dos no hablan. Porque los dos tienen responsabilidad. Oscar Tuma, gracias por venir a La Lupa esta mañana, muy gentil. Gracias a ustedes. Bueno, hablábamos en mayor porcentaje de lo que es el tema de Cobolaños desde el punto de vista jurídico y no podíamos dejar de preguntar el caso Juliet porque él estuvo ahí, participó y tuvo declaraciones muy fuertes en su momento y hoy tiene la teoría de que a la niña le pasó algo trágico y que de ese suceso saben la mamá y el padrastro. Está en manos de la justicia o sigue estando en manos de la justicia.